Buenos días a todos, y no solo aquí, sino también la iglesia que ha entrado aquí y la iglesia que está en casa, que algunos que no pueden venir, pues recordamos tantos nombres, ¿no?, de enfermos o que no pueden llegar, y también una bienvenida a cada uno que nos están viendo a lo mejor por ahora o más tarde por YouTube. Pensamos en Vicente y Julia, que sí que estuvieron el otro día, pero también Sonia, Olivo, Juana y tantos más en otros países también que son parte de la iglesia local, aquí parte de la iglesia universal. Y qué bueno empezar con las canciones que hemos tenido. Y la iglesia comenzó por su espíritu, nació. Benjamín nos habló de ello, el comienzo de la iglesia hace un mes. La canción Rey de Reyes, ¿verdad? Y la canción que hemos cantado, hemos aprendido y hemos cantado varias veces en el retiro, tu iglesia. Tú construyes, tú edificas, tú envías, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Es un sitio, un lugar? ¿Es un edificio? ¿Es una casa? Es muchos edificios, ¿no? Podemos ir viendo. ¿Es eso iglesia? ¿Eso es iglesia? ¿Eso es iglesia? Bueno, pues tantos ejemplos, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese niño? ¿Es Miguel? Lucas. Lucas ha crecido un poco, ¿no? Y eso es parte, la semana pasada, de la iglesia local. La iglesia en Suances, en Pinoreales. Ya se habían marchado muchos y quedaron pocos para la foto, pero ahí éramos casi 200 y fue un tiempo muy especial, ¿no? Así que, ¿qué es la iglesia? Esas cosas, un edificio, un hospital para enfermos que tienen problemas. Es un concierto, un club social, un sitio donde se reúne gente para hacer actividades, un espectáculo para ayudarme a conectarme con Dios, una parte de mi semana, los domingos, un amuleto supersticioso. Si voy, me siento mejor, a lo mejor eso me ayuda, a lo mejor incluso voy al cielo. Como veremos, no es un edificio como tal la iglesia, aunque sí hay una imagen, una metáfora de una iglesia, una figura de la iglesia como edificio construido por Dios. Y también no es una casa, aunque la iglesia puede reunirse como nosotros entre semana, nos reunimos en casas. Ahí está la iglesia, en los grupos de crecimiento, donde podemos realmente trabajar todo lo que es las bendiciones de Dios, aprender juntos y servirnos los unos a los otros, ¿no? Y porque sí que también habla de que la iglesia es casa espiritual, como leeremos, ¿no? Cuando hablas con la gente en la calle, ¿qué dice? ¿Qué imágenes que tienen de la iglesia? Pues Dani López nos dijo el martes, no sé si oísteis del devocional, os lo recomiendo, como todos los devocionales, y nos dijo que había hablado, o comentaba de un grupo, un sociólogo creo que dijo, y no creo en el retiro también, es un grupo raro de gente normal, un grupo raro porque no es normal tener jóvenes con ancianos, no es normal tener gente de diferentes posiciones políticas juntos, no es normal en nuestra sociedad diversa, en nuestra sociedad compartimentalizada, estructurada, que está algunos en residencias de ancianos muy mayores, otros están en actividades en la montaña. Eso es su actividad, pero el mundo está fracturado y dividido. Y qué raro que en un sitio único en todo el mundo, de diferentes lenguas, idiomas,
puede haber gente que se entiende. Palestinos, judíos y cristianos se reúnen hoy en día en lugares casi escondidas para estar juntos, porque lo que les une es algo mayor que la etnia, que la raza, que la religión oficial también, la persona de Jesús, ¿no? ¿Qué dice si preguntas en la calle acerca de la Iglesia? ¿Qué es? Pues si preguntas a muchos creyentes también, a veces pues no saben lo que es. Bueno, la Iglesia es el domingo, ¿no? Donde voy yo el domingo, eso es la Iglesia, ¿no? Hay una imagen siguiente que es de un libro que me impactó en el año 75, se escribió en Inglaterra. Michael Griffiths, que fue misionero en la India, en Asia, y director de una agencia misionera muy importante, luego también enseñador en el Colegio Bíblico de Londres, ilustra esto en un libro, habla de Cenicienta con amnesia. ¿Eso qué quiere decir? Cenicienta que está ensimismada, que está en las cenizas ahí, mirando su situación tan triste, pero que no recuerda, no tiene memoria de esa gloriosa promesa a dónde va. Eso es la portada del libro, ¿no? Y lo desarrolla un poco. Pues para algunos esa es la situación. La Iglesia es algo, pues mira, para estar juntos y hablar y mirar la Biblia y tal, pero esperando que un día todo esto se vaya, ¿no? Eso no es Iglesia, ¿no? ¿Ha perdido la Iglesia la memoria? Cada domingo recordamos con el pan y el vino lo que es la Iglesia, que se reúne, que recuerda con ese pan que acabamos de partir era un pan, que estaba en trocitos cuando lo habéis tomado, ¿verdad? Pero era un pan y se ha dividido y es un símbolo, un recuerdo del cuerpo de Cristo, ¿no? Cristo fue roto también por cada uno de nosotros. Nosotros somos un cuerpo, un pan que está en trocitos, eso lo simboliza también, ¿no? Somos todos parte de su cuerpo. Qué bueno. Y el vino, que nos recuerda el sacrificio, esa sangre derramada, que nos recuerdan los sacrificios, a lo mejor están muy lejos de nosotros esos sacrificios que entendían el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿no? Así que, como veremos, vamos a ver, la Iglesia es un pueblo, personas que se reúnen, que se congregan por la fe en Jesucristo. Como vemos aquí y como hemos visto en el retiro. El domingo no es iglesia. La iglesia, no hemos ido a la iglesia el domingo. La iglesia ha venido a este edificio. Esto no es la iglesia, es un edificio que usamos para poder juntarnos, para escuchar la palabra de Dios, para adorar al Señor juntos, para orar al Señor y muchas otras cosas. Y lo hacemos en casa, lo hacemos cuando esta iglesia, y tengo toda una serie de fotos que no vamos a tener tiempo de ver, de cómo empezó Swances, los orígenes que van atrás hasta el principio de la Iglesia. Eso es otro tema, otro día. No lo podremos ver hoy. El culto es parte de la actividad de la Iglesia, ¿no? Y el centro es la mesa del Señor. Démosle importancia a ese momento que es central en nuestra semana. Somos parte de su cuerpo. Por ello es tan importante venir preparado. ¿Cómo voy a venir cuando mi vida está en rebeldía contra el Señor, cuando mi vida está en pecado? Tengo que prepararme antes, y eso, el pan y el vino, si soy del Señor, si soy suyo, pues eso tengo que tomarlo con mucho cuidado, antes preparar mi corazón. Y si tengo que arrepentirme de algo, y a lo mejor confesar algo a otro hermano, lo digo, pero vengo delante del Señor, porque eso es un momento muy solemne. Yo con el Señor, pero con su pueblo. Así que tan importante. Así que la pregunta es, ¿dónde entonces, si Dios no está en un edificio, no está en la iglesia, en una iglesia, un edificio, ¿dónde habita Dios? Y vayamos al origen, a la fuente, a la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos la aclara, ¿no? En
En el Antiguo Testamento, pues Dios estaba habitando con la humanidad en Edén. La primera iglesia está en un sentido ahí. Dios habitando juntos con los suyos. Eso se rompió porque el hombre dio la espalda al Creador. Pero Dios vuelve y hay santuarios, lugares donde se pueden congregar y adorar a Dios. Pero luego hay un tabernáculo en el desierto, como hemos recordado antes. Nos dijo Josué, ¿no? Pero el pueblo iba con una tienda, una enorme tienda, donde ahí se reunía Dios con su pueblo. Estaba en medio de su pueblo. Dios no estaba ahí físicamente. Dios estaba, pero en medio de su pueblo, su presencia, ¿no? Y ahí tenemos esas lecciones que Dios les da. Algo no permanente, diferente a santuarios paganos, que viajaba con y en medio del pueblo. Tenían que aprender lo que era eso, que Dios es santo, que Dios no tolera el pecado. Luego hubo un templo, ¿no? El templo de Salomón, y la promesa de Dios hacia Salomón dice en 1 Reyes 6:11, que dice: vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra y que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Habitaré en medio de mi pueblo. Notemos la promesa de la presencia de Dios en medio de Israel, no como los templos, lugar de residencia de dioses. El templo es un lugar de encuentro, como el tabernáculo, pero es condicional. ¿Condicional a qué? A su fidelidad. 5 años después de la muerte de Salomón, ¿qué pasó? El magnífico templo, tan bonito, fue saqueado y unos años más tarde fue totalmente destruido. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra iglesia? Miramos las Escrituras y vamos si queremos saber más de lo que es iglesia, leemos toda la carta de Filipenses, porque hay muchísimo sobre la iglesia, pero no lo vamos a leer hoy. Sí que vamos a mirar en Primera de Pedro, y por amor al tiempo, vamos a centrarnos en solamente una parte, cuando Pedro habla de la piedra viva. Y dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acercaos a él, la piedra viva que fue desechada por los hombres, pero que para Dios es escogida y preciosa. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra, y aquí está hablando del Salmo 118 y luego Isaías, está citando Pedro, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ese pasaje es tan fuerte y sigue. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra para la cual estaban destinados. Pero vosotros sois linaje escogido. Pensar en cada palabra aquí. Linaje escogido. Real sacerdocio. Había sacerdotes antes que hacían sacrificios con animales. Eso ya no, porque Cristo es el sacrificio. Él ha vertido su sangre. Ahora son sacrificios de su pueblo de gratitud, de alabanza, de servicio. Nación santa. Aquí es todo plural. Pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios, para que anunciéis, el objetivo, para que anunciéis, plural, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo,
Ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí la palabra, cuando vamos a mirar la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, tenemos que pensar su contexto. Esa palabra, que originalmente es griega, luego pasa al latín y se traduce a veces mal, en Inglaterra church, no es exactamente eso, quiere decir, en su sentido, congregación. Una iglesia es una congregación. La congregación en el desierto se menciona varias veces. Incluso esa palabra en el griego es congregación o asamblea, porque lo vemos en Éfeso, ahí en el teatro, donde se llama a la asamblea para debatir sobre lo que Pablo está haciendo. ¿Os acordáis? Ese gran tumulto. Y el escriba o el secretario dice, vamos a tener que hallar y usa la palabra eclesia. El sentido de la palabra es asamblea, congregación. Y quiere decir una congregación que es, como en el pueblo de Israel, congregación, llamados a congregarse, llamados por Dios a congregarse, llamados fuera a congregarse. Esas figuras, ¿no? Hay muchas figuras en el Nuevo Testamento y vamos a mirar algunas. Primero, que no es una institución humana, se nos dice, y lo hemos leído, casa de Dios. Tiene un origen divino. Es casa de Dios. En ese sentido sí que es edificio, pero no de ladrillos. Esto te escribo, dice en 1 Timoteo 3, 14 a 15, dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Casa de Dios, dice a Timoteo. Y eso es la iglesia, tan problemática podemos verla, pero es columna y defensa de la verdad. ¿La verdad qué? De la verdad del Evangelio. La verdad, Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Así que tú y yo, la iglesia, si eres de Jesús, si conoces al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, formas parte de un cuerpo, de una nueva creación, de un pueblo. Y una cosa que eres parte es columna y defensa de la verdad. Eso, poquita cosa somos a veces, ¿no? En esta sociedad parece, ¿no? Pero eso es lo que nos dice. Y veremos por qué, ¿no? Porque la fuerza que tenemos no es nuestra fuerza mental o física, psicológica, sino que el Espíritu Santo, ¿no? Que mora en los corazones, que hace posible que matrimonios se reúnan, hace posible que la gente se arrepienta, que pida perdón después de tantos años a otro familiar. Hace eso posible en corazones cambiados donde el primero es Jesús. Y hay varias figuras o metáforas que vemos. Podemos ver cuerpo, casa hemos visto, templo también, familia, nación santa y novia o esposa. Y todo esto, y no tenemos tiempo ahora de ir uno por uno, porque eso sería, ¿verdad?, una predicación sobre cada uno. Así que último Adán, por ejemplo, también. Eso se refiere a Jesús. Hay otras metáforas sobre Jesús, la roca, la piedra, el ángulo, la viña, el pastor, sumo sacerdote, cabeza de la iglesia. Pero acerca de la iglesia, esos que he dicho, cuerpo, casa, templo, familia, nación, santa, novia, esposa. Veamos el cuerpo, porque eso está muy claro en el texto bíblico. La iglesia universal es un cuerpo en todo el mundo, compuesto por el número completo de los reunidos por Dios en Cristo, quien es la cabeza. Y esa figura se insiste bastantes veces en el Nuevo Testamento. La iglesia universal no será vencida, dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Jesús a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. No será vencida la iglesia. La iglesia tiene un futuro glorioso, a pesar de cómo se ve muchas veces como Cenicienta se veía. No, hay que levantar la cabeza, como me ha dicho Marta antes. Levantar la cabeza, la cuesta arriba, no la cuesta abajo, me has dicho Marta antes, ¿no?
cuesta arriba. No es una cuesta arriba difícil, pero la cuesta es para arriba, es difícil, pero tenemos un futuro, no es una cuesta hacia abajo la vida. Así que no será vencida. Qué promesa más maravillosa, ¿no? Y la iglesia en el mundo, tenemos la iglesia en todas partes del mundo, donde está creciendo más la iglesia, ¿dónde es? En África, en Asia y en Sudamérica. Y Latinoamérica, en cierto sentido, también podemos incluirlo ahí. Pero ¿dónde no está creciendo? En el mundo que tiene de todo material, parece ser, pero realmente está vacío. La iglesia está creciendo en el mundo, la fe cristiana está creciendo rápidamente en el mundo, pero no tanto en los sitios donde había crecido hace unos siglos, unos años. Y tenemos también, parte de esa iglesia está sufriendo, parte de ese cuerpo universal está sufriendo, la iglesia perseguida, ¿verdad? Que donde hombres y mujeres se reúnen en secreto, donde están muriendo en la India, muriendo en otros países, en esa franja que tenemos por su fe en Jesús, sufriendo, escondiéndose, sin poder trabajar. Nos recuerda, esa iglesia es la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento, que vemos en las iglesias en Apocalipsis, que vemos en todas las palabras, las escrituras, las cartas de los apóstoles. Así que esa es la iglesia. Si el cuerpo está sufriendo ahí, yo sufro porque la palabra de Dios dice que si una parte del cuerpo, y estamos hablando también no solamente de la iglesia local aquí, de la iglesia universal, está sufriendo, yo sufro, me preocupo. Hemos estado pues en Rumanía y Luz nos ha hablado de parte de la iglesia que está ahí con bastantes más dificultades que nosotros, Luz, creo, ¿no? Bastante más. Y ahí están, fieles, dando testimonio en un mundo donde son pocos, donde hay una dominación de otros pensamientos seculares y religiosos que los ven como gente rara, gente rara. Pues tenemos la Iglesia universal, pero tenemos aquí en las cartas de los apóstoles, tenemos el desarrollo de eso en la Iglesia local. Y casi todas las cartas hablan de las situaciones donde los creyentes se reúnen juntos en diferentes sitios, lugares, y ahí es donde se desarrolla la iglesia local. La expresión en el tiempo y en el espacio de esta iglesia universal, como Pablo escribe a Corinto. Pablo, Primera de Corintios, se me ha ido la señal, Primera Corintios 1:1-3. Creo que no es el indicador, pero la imagen se ha ido. Yo os lo leo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia está en Corinto, se reúne en varios lugares seguramente. Escribe la carta a la iglesia que está en Corinto, y muchas de las cartas hablan de eso. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia, como ha dicho Jorge antes, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vosotros, siempre en plural. Vemos aquí la función de los dones para servir al cuerpo a otros y no para mí. Los dones de cual se habla en el Nuevo Testamento, no tenemos tiempo de mirarlos todos, pero son dones que el Espíritu Santo da a su iglesia para servir a otros. No es un don para mí. Y también implica esa función también muchas veces sufrimiento. Si un miembro está sufriendo, se nos dice, todos sufren. Y la pregunta ¿es así? Si alguien en tu iglesia está sufriendo, ¿tú estás sufriendo? ¿Somos conscientes del sufrimiento de otros? Porque somos un cuerpo y se nos dice claramente, si una parte del cuerpo dolece, la otra parte, todo el cuerpo es afectado, ¿no? Sufrimos por servir nuestros hermanos aquí y nuestros hermanos en Rumanía y en África también. Luego, no sé si es la imagen,
Los técnicos, no creo que estáis viendo ningún texto, ¿no? Bien, pues seguimos. Efesios 1, 22 a 23, donde se nos dice también, dentro de esa idea de cuerpo, que ese cuerpo tiene una cabeza y es Cristo. Dice, y Dios, se entiende que es Dios aquí hablando, sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo puso como cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo dirige a la Iglesia por su Espíritu. Siguiente sería la imagen, Cristo, la cabeza del cuerpo. Estoy intentando ver la presentación. Bueno, Cristo, la cabeza del cuerpo, Colosenses 1:18. Él es también, ¿qué se nos dice ahí? Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. A ver si nos sale ya. La idea del cuerpo choca con este individualismo en el mundo actual, ¿verdad? Eso de compartir, y nos afecta. Las traducciones no han ayudado. Tú o vosotros muchas veces. Leemos muchas veces el Nuevo Testamento con la cuestión, sí, estoy intentando encontrarlo. Ya, pero tengo que encontrar aquí. Se fue todo y hay que encontrarlo. Así que si puedes, Alberto, venir y ayudarme, pues ya siempre vamos a los que nos sirven, los técnicos, que son parte de ese cuerpo que es esencial en este mundo para conectar, ¿no? Así que vivimos en un mundo de individual, ¿no? Nos afecta. Y las traducciones muchas veces, especialmente eso pasa con las traducciones al inglés que pasaron al principio, la King James, la palabra tú se enfatiza. Pensamos que la fe cristiana es muy personal, pero casi todo es plural, realmente en el original. Vosotros, casi las traducciones que vienen de Latinoamérica, vosotros, ustedes, es más correcto que tú. Thank you. Vamos a ver, estamos en el 20, creo. Ahora, yo no lo veo, pero creo que lo veis. Bien, pues la relación de cada uno con Dios es personal, sí, hay una relación personal, pero somos llamados como pueblo de Dios a darle a conocer. Así que eso es tan importante. Luego hay otra figura que es la familia, una familia. Efesios 2:19. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, ya no sois inmigrantes, ya no sois extraños, ya no sois gente de fuera, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay un contexto de división, los judíos, los gentiles, y hay un nuevo pueblo, y podríamos decir hoy, palestinos, judíos y cristianos juntos pueden estar como conciudadanos. No un reino terrenal, sino un reino espiritual que tiene preeminencia, ¿no? Efesios 2:19. Qué promesa más preciosa. José María Martínez, en su libro, dice, uno de sus libros, nadie ha sido salvo para vivir su vida cristiana como una unidad suelta e independiente, sino en relación fraternal con los demás cristianos. Por eso nos llamamos hermanos. La gente no mira de hermanos, pero no, ¿tu hermano? No. Somos familia, tan importante. Y esa idea de familia está ahí. Efesios 2:21-22, al principio dijimos que la iglesia no es un edificio, ¿no? Pero en un sentido sí lo es, lo que dice Pedro, en 1 de Pedro 2:4-5, acercándonos a él, piedra viva, lo que hemos leído, sed edificados como casa espiritual, en el sentido familia, casa sí está ahí, pero no es un edificio de piedras. Sacerdocio santo, como hemos dicho. Me alegra el comentario que me mandó por WhatsApp animándome Abel sobre ese pasaje de
Primera de Pedro, tan precioso, ¿no? Piedra viva el Señor, y que ha creado todo un pueblo, un linaje escogido, una nación santa. Y cuando dice acercándonos a Él, quiere decir confiar en Él. Cuando confiamos en Jesús, totalmente nuestra confianza la disponemos en Él, la ponemos en Él, venimos a ser parte de su pueblo. Para ello hace falta el arrepentimiento de que yo ya no soy el que me puedo salvar. Yo tengo que rendirme al único que tiene la salvación, que es el Señor, confiar en Él. Y Jesús entonces, en este pasaje que hemos leído antes, divide a la gente en dos campos, ¿no? Los que confían en Él y los que le rechazan, versículos 7 y 8 de 1 Pedro 2. Dios está construyendo un nuevo edificio de piedras vivas, y es Efesios 2, 21, y es un edificio en construcción. No está acabado, está en construcción. Así que si crees en Jesús, eres parte de la iglesia, no vas a una. Cuando miramos la armadura de Dios, ese pasaje que parece es muy personal, yo me pongo la armadura y tal, sí, en un sentido espiritual, yo tengo que cuidar y poner esa armadura, pero también el contexto es plural, la iglesia debe armarse con esas armas también, ¿no? Soy parte del cuerpo. Una nueva creación, una nueva sociedad que está en construcción, que está Cristo en este momento construyendo aquí en Swansea y en el resto del mundo, construyendo una nueva sociedad, donde predomina el amor y no las armas, no el odio, donde el perdón es posible, no imposible, y pues lo evito, simbolizado cuando tomamos este pan en la mesa del Señor, ¿no? Luego habla de los santos, y aquí hay confusión también en cómo se escribe, se traduce en inglés por lo menos. Santo quiere decir no perfecto, quiere decir apartado, pecadores redimidos, no perfectos, apartados. Siguen siendo pecadores, pero siempre en las 60 o más veces que la palabra santos está en la Biblia es santos con S, es plural. A los santos, no es bíblico el santo solitario. Yo no puedo crecer ni ser de bendición para otros, parte del plan de Dios, que es construir un pueblo solo, no lo puedo hacer. En una sociedad cada vez más individualista, esos valores de yo, que nos predica la sociedad, no son parte nuestra. Una comunidad, entonces, que es más difícil a veces, ¿no? Porque ahí entra los roces, entra la necesidad de tomar iniciativas en amor, en perdón, en perdonar, en pedir perdón. Eso cuesta, pero ahí está la iglesia en construcción, y ahí es un poco, como digo, a veces el campo de entrenamiento para la eternidad. Estamos en la eternidad, como os he recordado, pero estamos en el campo de entrenamiento. Un día seremos perfectos, pero ahora no. Eso en la sociedad, cuando hay una comunidad de amor y de perdón, eso impacta porque es totalmente distinto a lo que tiene la gente. Yo creo que todos tenemos ejemplos en nuestras familias, en nuestro entorno, de que hemos visto la persona de Jesús, la vida de Jesús, como Él vivió, como Él enseñó, en la vida de otra persona. Y nos ha chocado. Impacta cuando hay perdón, cuando hay amor, cuando uno sufre por otros. En nuestra sociedad individualista, no, yo primero. Y Pedro también habla, como hemos leído, de una nación santa. Pero vosotros sois, versículo 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Antes no erais pueblo, antes no teníais misericordia, ahora sois pueblo, ahora habéis recibido misericordia, ahora sí. Y eso es lo que celebra Pedro, y está intentando de que la iglesia que lee esa carta, las iglesias, tengan en cuenta eso, en el contexto del Antiguo Testamento y lo que Cristo ha hecho. Eso parece muy bonito, ¿no? Y se nos enseña esto mucho, parece muy teórico, ¿no? Pero es posible, porque tenemos que seguir con ese texto. ¿Cómo vivimos entonces? ¿Cómo puedo hacer eso realidad? Tengo que poner de mi parte. Hay una responsabilidad. Y entonces seguimos
con el otro texto. Dice, versículo 11 y 12, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, otra vez, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Testimonio, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Testimonio. ¿Vale? Dice, sigue, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Eso no quiere decir que yo no tengo tentación, pero esa tentación me llegaba a pecar antes sin remedio. Ahora tengo los recursos del Espíritu Santo para poder, cuando estoy centrado, cuando estoy queriendo obedecer a Dios, cuando estoy nutriéndome de su palabra, cuando estoy pidiendo al Señor su ayuda cada día, puedo vencer los ataques del enemigo. Así que no os conforméis, dice, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es la santidad, la forma que vivimos, que andamos. Porque escrito está, y ahí cita el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo, dice Dios, ¿no? Bueno, no sé si alguna vez has estado buscando mucho la iglesia perfecta. ¿Has buscado la iglesia perfecta? Ibas a una, luego no te gustó mucho, luego fuiste a otra, tampoco me gustó. Entonces, eso es una tendencia hoy en día, ¿verdad? La gente va buscando la iglesia donde se siente más cómodo, donde se siente mejor, ¿no? La tendencia de ajustarse a lo que te guste. Yo tengo una lección personal y mis lecciones sobre la iglesia sí que conocía teoría, he leído la Biblia, como muchos, pero la práctica, la realidad de lo que leía, lo he vivido por lecciones y a veces duras que he tenido, ¿no? Yo me acuerdo cuando era estudiante en la universidad, yo iba a una iglesia local, ya cuando finalmente me comprometí con el Señor y con los GBU y tal. Y esa iglesia era pequeña, era gente mayor, era gente que nos parecía que se movía mucho. La alabanza era los himnos que Ageo me recordaba el otro día, algunos de los clásicos, esos himnos tan tremendos, preciosos, pero parecían de otra galaxia. Y yo quería otra cosa. Yo quería más instrumentos, quería más vida, quería más... Bueno, pues... yo criticaba a la iglesia en que estaba. Estaba buscando otra, iba a la de Michael Green, los anglicanos, y ahí había mucho más movimiento, más música, había hasta danza, buena palabra también. Esto me parece más... Bueno, tuve que aprender una lección. Y en el Consejo de Ancianos había un anciano que era un profesor de la universidad, reconocido mundialmente, casi el inventor del electron microscope, ¿no? El microscopio electrones. Y era una eminencia. Y ahí estaba, en el Consejo de Ancianos. Y al lado suyo había un trabajador de la fábrica de Morris, de British Leyland, de coches, que tenía el brazo doble de gordo por la pistola esa de ir con los coches sellando y tal. Sellando, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo decir? ¿No? ¿Verdad? José Antonio, cuando tú... los metales, soldando, pues tenía un brazo aquí que ponía, no tenía nada, era doble. Y él estaba, un hombre sencillo, pero una persona que brillaba a Jesús. Y ahí estaban los dos, muy diferentes en ese consejo, y había 3 o 4 más. Y él me dijo, me enseñó, mira a esa señora que está ahí sentado, pues cada día sube 3 kilómetros, que casi está coja, tiene 85 años y va a visitar a una señora que no puede ir a la iglesia. Cada día, tú no lo ves, pero ya, eso es iglesia. Bueno, eso y otras cosas. Y me lo dijo con mucho cariño. Y yo tuve que aprender que iglesia no es lo que aparece. Y si yo estoy en una iglesia, a lo mejor para mí no es perfecta. Al momento que yo voy a la iglesia perfecta, seguro que ya se vuelve imperfecta, ¿no? Como se ha dicho, ¿no? Entonces, es importante. ¿Dónde me ha puesto Dios, no? ¿Y para qué estoy yo ahí? ¿Vale? No esa tendencia de saltar de un sitio a otro, porque nunca vamos a encontrar la iglesia perfecta, porque está en construcción. No se ha terminado,
Pero la maravilla es que aún así, con todos nuestros pecados, nuestras insuficiencias, Dios está obrando y quiere obrar y quiere hacer maravillas en su pueblo. Y dice Michael Griffiths que el principal problema a veces del crecimiento de la Iglesia son los creyentes. Eso es lo que impide que la Iglesia crezca, que la Iglesia sea testimonio en nuestra sociedad, ¿no? Para pensar. Así que la santidad del pueblo de Dios es testimonio. Por ello hay que cuidar, porque Dios es santo y se nos llama a ser santos. Y hay que cuidar como Iglesia del testimonio. Por ello es necesario seguir las pautas del Señor y de sus apóstoles en cuanto también a temas como la disciplina en la Iglesia. En Mateo 18, 15 a 22 tenemos el Señor Jesús nos da pautas muy claras para ser justos y para ayudar a alguien que ha pecado, a alguien que ha hecho algo, para que esa vida se pueda reconstruir. Porque el fin de la disciplina es la restauración. Y a veces no pasa, y ahí hace falta disciplina. El perdón y la disciplina, objetivo, la restauración del ofensor. Y también, porque eso a veces es difícil, cuidar la unidad del cuerpo, cuidar el honor de nuestro Señor también, su nombre. Es testimonio al mundo. Juan 17, en esto conocerán que sois mis discípulos, como os amáis los unos a los otros. Y hay indicaciones claras en la palabra, dado el daño que estaban haciendo las iglesias, el mal testimonio o las falsas doctrinas. Podemos ver la iglesia de Corinto con todos sus problemas, como había una inmoralidad tremenda ahí. Pues hacía falta disciplina y el apóstol enseñaba sobre eso, siguiendo la pauta que Jesús había hecho en Mateo 18, versículo 15 a 22, ¿no? La iglesia debe cuidar el testimonio de Jesús ante el mundo. En cuarto lugar, tenemos un templo también. El templo del Espíritu Santo. Un templo dice que el Espíritu Santo está en la iglesia, ¿no? Mora. Es individual, el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes, ¿no? ¿Eres consciente de que el Espíritu Santo mora en ti al conocer al Señor Jesús? Entra en tu vida. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo obra por medio de los corazones cambiados y que están entregados a nivel global en la iglesia, es corporativo. Después de que Jesús fue llevado al cielo, el apóstol Juan recibe una magnífica visión de gloria. Nos dice en Apocalipsis, y no vi en ella, cuando vi la gloria, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. En otras palabras, el único templo en el cielo ahora es el mismo Señor Jesús. Ahora que el templo está en la gloria, sentada a la diestra de Dios, entonces, ¿dónde habita el Señor en la tierra? Sabemos que ningún edificio puede contener a Dios. Como dice Dios mismo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Me acuerdo cuando visitamos a Grecia, Marina y yo, algunos años, fuimos a Atenas y ahí está el Partenón y el Areópago. El Areópago estaba en lo que queda de esa roca donde están esos turistas en pie, y ahí hay una visión de ese magnífico templo de Partenón arriba. Y entonces ahí estaba Pablo predicando. Y hay un texto puesto abajo donde él habla, y lo tenéis ahí en la pared un poco debajo de esa roca. Y ahí está el testimonio de Pablo en griego moderno, ¿vale? Pablo hace eco de esto en el Nuevo Testamento. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Todos los templos eran lugares donde había dentro de ellos dioses. Pero Pablo predicó ahí en medio de varias religiones y filosofías y pensamientos, y ahí está hoy en día esa parte de la Escritura, de la Biblia, donde él predicó en el Areópago. Si buscamos la morada de Dios en algún edificio, no lo vamos a encontrar. Nunca es un lugar, un edificio.
Como he dicho antes, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso. Encontraremos su pueblo que se reúne en diferentes lugares, donde 2 o 3 están congregados, reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy, Mateo 18:20, en medio de ellos. La iglesia está donde el Señor está, ¿no? Con su pueblo. Pablo nos da nuestra respuesta, ¿no? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3, el Señor vive en cada uno de los suyos. Efesios 2:21 sigue, pues Dios está construyendo, como hemos dicho, un templo, un edificio donde Él mora por su Espíritu. A ver, y eso, cuando miramos a cada uno, ¿cómo me afecta a mí eso? Soy parte de la iglesia. ¿Cómo esto me afecta a mí? Que se nos dice que el Espíritu Santo mora en los suyos. El deseo del Señor en Juan 17 es todo un alegato hacia eso de la familia y de un templo donde el Espíritu Santo mora en un pueblo. Es unidad, no unanimidad, ¿no? Porque para que el mundo me conozca, hay divisiones, hay diferencias de opinión y diferentes doctrinas, porque en la iglesia lo que marca una iglesia es el amor y el perdón. Son las marcas, ¿no? Y también, finalmente, en quinto lugar, tenemos una novia, una esposa, esa figura. Efesios 5:22 hasta 33, toda esa relación. Y Pablo usa el matrimonio como ejemplo. La iglesia sujeta a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mi matrimonio. Debo amar a mi mujer como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Eso es un buen ejemplo, una ilustración, ¿no? ¿Y qué futuro glorioso? Centro de la nueva creación. Y se nos habla aquí en Apocalipsis de las bodas del Cordero. Se nos habla de una novia. Acordaros que eso es el contexto judío de novia y luego esposa finalmente, todo un proceso. El Señor, la iglesia es la novia del Señor Jesús. Y un día serán las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7-8, la cena de las bodas del Cordero se nos dice. Y eso serán unas cenas, ¿no? Su esposa se ha preparado, estará preparada, a pesar de sus fallos. Es limpia, en ese momento será limpia y resplandeciente. Capítulo 21, versículos 2 y 9. Así que si la iglesia es la novia de Cristo que murió por ella, si la iglesia es la novia de Cristo, ¿cómo yo debo amar a la iglesia y a mis hermanos? Ese ejemplo de amor, ¿no? Michael Oates dice, la iglesia es un grupo de personas normales y corrientes unidas por su amor a Jesús. Gente normal, corriente, a lo mejor rota, a lo mejor ha tenido una vida de destrucción y está en proceso de construcción. Diversidad de naciones, lenguas, aquí en Swansea lo tenemos, ¿no? Culturas, pero una cosa en común, nuestro amor por Cristo. Qué tremendo. En el fondo es una nueva comunidad, un grupo de personas normales, débiles y rotas, como he dicho, que van a pasar la eternidad juntas en el nuevo mundo de Dios, su reino. Dani López me recuerda lo que dijo ahí también. Y por ello las relaciones ahora sí importan. ¿Te llevas bien con todos en la iglesia? ¿O vamos por grupitos? ¿Haces el esfuerzo de ver a la otra persona como esa persona, por Cristo murió por ella, y que sus defectos, cuando los veo, tengo que pensar en los míos? Porque esa relación con nuestros hermanos va a durar para siempre. ¿Hay un hermano que es insoportable para ti o para mí? Si miro a mi vida, tengo que confesar que yo caigo en eso. Todos caemos en eso, ¿no? Pero un día será soportable porque todos seremos perfectos.
Así que eso hay que pensarlo también, ¿no? Aquel que la obra comenzó, ¿verdad? Cantamos muchas veces. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, la unidad de la Iglesia, su autoridad, los propósitos y las metas, las 2 ordenanzas del bautismo y la mesa del Señor, más detalles sobre eso, la disciplina. Os recomiendo profundizar en ellos en las notas que tiene Jorge Martín, que ha usado para el grupo de buscadores que han tenido estas clases. Es importante pedirlo porque ahí hay para meditar. He mandado hoy las notas y con preguntas, un resumen, un bosquejo, pero con preguntas y textos para que podamos meditarlo. Seguir. Tenemos estas grandes figuras. ¿Y cuál es entonces? Y termino con lo que Benjamín nos dijo hace un mes, la misión de la Iglesia. En su punto 6, el mensaje de Hechos a la Iglesia hoy. Dice Benjamín, y dijo, podríamos resumirlo con el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha salvado y nos ha hecho sus siervos, dijo Benjamín. Unos siervos que tienen un encargo de parte de su Señor de testificar de Cristo y ser luz en este mundo de oscuridad. Empezando con nosotros, transformación y ser luz. Esta es la misión de la Iglesia. Y si no estamos claramente enfocados en ese propósito, simplemente estamos desobedeciendo a Dios. Este encargo del Señor solo lo podemos llevar a cabo si somos fortalecidos por el poder y la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. No existe servicio a Dios si no está impulsado y guiado por el Espíritu Santo. Así que aquí hemos visto que el deseo del Señor es que seamos un cuerpo unido, guiados por el Espíritu Santo, para entonces realizar la tarea que tiene Dios para su Iglesia. Así que concluimos. La Iglesia no es un lugar, no es un edificio, una organización. Es el cuerpo de Cristo, el conjunto de personas que con Él en su corazón y por su poder pueden cumplir la misión de Dios de ser luz en este mundo de oscuridad, que al acercarse y ver el amor que hay entre uno y el otro y el deseo de compartir el tesoro que les ha dado, que es Él, el tesoro, quieran ellos acercarse, como dice Pablo, a Él, conocerle y formar parte de un pueblo que tiene un glorioso futuro. Creer en Jesús equivale a Iglesia. Iglesia equivale a creer en Jesús. La pregunta es, ¿tú dónde estás en la Iglesia? Que el Señor nos ayude y otro día miraremos un poco la historia de Swances y cómo el Señor, podemos pensar en tiempos bíblicos, pero pensando en la Reforma protestante, pensando en la oscuridad que había en España, pensando en los colportores que trajeron la palabra, pensando en los misioneros que trajeron la palabra aquí, pensando en esos monjes en Sevilla que fueron llevados a los juicios y les quemaron, y en Valladolid. Todo eso era Iglesia, pero estaba en oscuridad España, y luego vinieron personas con la palabra de Dios, empezaron en Madrid y en Barcelona, en Galicia, en otros lugares de España, y nosotros somos parte de todo ello. Y tenemos una historia que contar, y si no sabéis la historia de Swances, ¿de dónde viene? Hace 100 años, en Duque de Sexto, unas misioneras y se reunían ahí, se formó una iglesia, esa iglesia luego produjo otros lugares de testimonio en Madrid, en Vallecas, y luego de Vallecas, la obra que empezó en calle Benidorm, y tengo fotos de esto, podemos verlos. Y tenemos Ricardo Ortiz luego, y los puntos de misión, y el programa pionero. Toda hay una historia de cómo Dios, por su misericordia, por su amor, ha levantado un pueblo con todos sus fallos, con todas sus carencias, y está llevándonos ahora hacia más.
El Señor quiere que no nos estanquemos aquí, que seamos multiplicadores de su precioso evangelio de luz. Que el Señor nos ayude y que pensemos que cuando estamos reunidos y cuando estamos solos, somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. ¿Oramos? Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, que nos aclara lo que es tu voluntad. Señor, confesamos que muchas veces pues no hemos valorado que, Señor, tú moriste por tu novia, que va un día a ser esposa, que es imperfecta, pero que tú la amas y con ese amor tan entregado. Señor, ayúdanos a, Señor, mirar nuestros corazones y confesarte nuestra debilidad, nuestros pecados. Señor, pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu, cada uno, y que llenes de tu Espíritu a tu iglesia, para seguir adelante. Cosas que tú quieres increíbles que vas a hacer, Señor, lo hemos visto en nuestra historia, lo hemos visto en el Nuevo Testamento, lo hemos visto en la historia, en la iglesia. Sabemos que tu iglesia no va nunca a desaparecer, porque ahí lo prometes tú. Y así, Señor, pues, ¿qué quieres de nosotros? ¿Dónde vamos? Ayúdanos a entregar nuestras vidas en sacrificio a ti, Señor, en agradecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos irnos ya al pincho, y a tener comunión unos con otros.